Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación. Entonces, hasta el video anterior ya hicimos el insert en lo que es el cliente, aprovechando lo que es la transacción. Al insertar, hacemos dos inserts, los encerramos en una sola transacción para afectar la tabla persona con los datos básicos y la tabla cliente con los datos secundarios. Lo que nos falta es trabajar con la imagen. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar acá, o vamos a trabajar la parte de la fotografía del cliente. Hay distintas formas de almacenar la fotografía. Acá, si revisamos lo que es la base de datos, no sé cómo hemos trabajado la fotografía. Vamos a buscar un cachito como está, ¿no? Aquí está el cliente. La foto para nosotros es un TinyInt, nada más, que es 0 o 1, en función a saber si tiene o no tiene una fotografía, nada más, ¿no es cierto? Ya habíamos definido que las fotografías de los clientes lo vamos a subir a una ubicación específica, ¿no es cierto? Que está en la tabla Path Foto Cliente. Vamos a ver un poquitito el valor que tiene lo que es esta tabla config. ¿Listo? Para ver dónde se van a guardar esas fotografías. Bueno, acá colocamos una ubicación así, ¿no es cierto? No sé si esta ubicación existe o no, pero en todo caso yo lo voy a ahora editar para colocar esto en lo que es mi equipo, ¿de acuerdo? Como no estoy ahorita en red, no hay un servidor, lo voy a cambiar esto para que sea en mi equipo. Va a ser así. Bank Data Image Client. Vamos a ver si existe esto. No sé si ya lo creamos la anterior vez. Pues ahí se ha cambiado. Voy a buscar rapidito acá si tengo ese ASBank. No tengo, ¿no es cierto? No tenemos esta root. La voy a crear acá. Y vamos a suponer que esto es la ubicación del servidor, ¿de acuerdo? Aquí tengo la carpeta data. La carpeta img y luego cliente. ¿Listo? Esa es la ubicación que tengo. La idea es que vamos a suponer que esta es una carpeta compartida del servidor y es ahí donde vamos a cargar las fotografías. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, para trabajar con lo que es las fotografías, nosotros necesitamos consultar a lo que es este registro de config, ¿no es cierto? La tabla config. Entonces, para eso en la aplicación, miren, vamos a crearnos en la capa de datos una clase que permita trabajar con esa tabla config. No se olviden que en esa tabla config que tenemos acá, vamos a guardar, bueno, no solamente una columna, podemos tener distintas columnas que guarden parámetros diferentes de configuración general de toda la aplicación. ¿Listo? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el path de la foto, donde lo vamos a almacenar, ¿no es cierto? Donde lo vamos a subir al servidor. Esto simplemente es una tabla de configuración con esos parámetros, por ende no necesita hacer todo un CRUD. Es por ello que aquí, si bien voy a crear config.dal, voy a agregar acá una nueva clase que va a ser config.dal. No necesitamos que esta clase herede del abstract.dal porque no vamos a implementar todos los métodos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solamente vamos a hacer el select que nos interesa para capturar aquellos atributos o parámetros generales de configuración del sistema. Entonces esto no va a haber herencia. Va a estar nuestra tabla config.dal, nuestra clase config.dal. Y de acá miren, estamos corriendo, ¿no? Aquí voy a detener. Y de acá lo que nos interesa básicamente de config, ¿de acuerdo? Es obtener los datos que tenemos en esta única fila, único registro que va a tener esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a escribir un método
que retorne un data table. Ya vamos a hacer el using ahí, que retorne un data table y le vamos a llamar select nada más. Es que acá hagamos un select de lo que es los parámetros de config y retornemos el data table. Este select ya lo tenemos implementado en distintas clases, ¿no? Lo único que cambian en algunos casos son los parámetros. Entonces voy a buscar si tenemos por ahí. Bueno, acá no lo tengo en cliente. Tampoco obviamente lo va a tener en métodos. Pero lo tengo en una clase de la capa de datos, ¿no es cierto? Vamos a buscar acá. Entonces vamos a basar en un método select que ya hemos escrito anteriormente. ¿Listo? Vamos a basar en este de acá. Y lo vamos a traer aquí en config.dal. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es select y de config. Vamos a cerrar ahora esto. Vamos a seleccionar el path de la foto del cliente. Y esto va a ser de la tabla config. Aquí no es necesario ordenar ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Seleccionamos. Ya. Creamos el comando, lo ejecutamos y retornamos el data table. ¿Está bien? Acá no necesitamos colocar una condición, reitero, porque es una sola fila. ¿Está bien? No necesitamos parametrizar ni nada por el estilo. Lo mismo, estoy retornando un data table. Podría retornar un escalar y solamente un string, pero estoy retornando solamente estoy retornando en este caso un data table, porque la idea es que si bien ahorita config tiene una sola columna, puede llegar a tener varias columnas, ¿no es cierto? Con distintos parámetros de configuración. Entonces es preferible hacerlo así, preveyendo que podemos agregar nuevos parámetros generales del sistema ahí. ¿Listo? Entonces ese sería el método select de lo que es config, ¿no? Creo que no habría nada más ahí que deberíamos escribir. Entonces vamos a hacer un config en VRL. Entonces vamos a buscar, aquí está, VRL, y vamos a hacer algo similar. Nos vamos a agregar aquí una nueva clase, a la cual le vamos a llamar config VRL. ¿Listo? No vamos a heredar de lo que es abstract VRL porque, reitero, no vamos a hacer un CRUD tampoco acá, o sea, no, simplemente es para seleccionar los parámetros. Aquí vamos a hacer un using de lo que es la capa de datos, que es DAL. Y bueno, acá nos vamos a definir, hemos trabajado con propiedades implementadas, ¿no es cierto? Nos vamos a definir una propiedad de la clase config config.dal. A ver un cachito aquí, tenemos un problema, ¿no? Ahora sí, using dal. Y aquí vamos a llamar a config.dal y le vamos a llamar a esto dal directamente. ¿Ya? Obviamente acá vamos a definir su constructor. El constructor por defecto de esta clase. Entonces acá vamos a decir que el constructor vamos a aprovechar para instanciar lo que es dal, ¿no es cierto? Ahí, ¿listo? Y vamos a escribir el método select, que en este caso también va a retornar un data table, ¿de acuerdo? Ahora sí, a ver, vamos a terminar de escribirlo bien. Y al método le vamos a llamar select, ¿de acuerdo? Aquí directamente vamos a hacer un return de dal.select, ¿no es cierto? Porque ya tenemos instanciado este objeto de la clase config.dal. Eso sería lo que es config VRL, ¿no es cierto? ¿Dónde llamamos a esto? ¿Dónde lo llamamos? Entonces podemos llamarlo al inicio de la
de la aplicación, ¿no es cierto? Pero la idea es que los datos que tengamos o que capturemos, nosotros deberíamos manejarlo al igual como lo hemos manejado en una clase genérica de sesión para variables, miren, generales. También deberíamos manejarlo en una clase estática que le llamemos config, porque son simplemente parámetros generales que la aplicación tiene que consultar. Entonces acá nos vamos a agregar una nueva clase a la cual le vamos a llamar config. ¿Listo? Esta va a ser una clase pública a toda la aplicación y va a ser una clase estática. ¿Listo? Acá vamos a definir un atributo también que sea estático, que haga referencia a lo que es esto, ¿no es cierto? Este atributo. Le voy a llamar a esto config. Al atributo le voy a aumentar simplemente el prefijo config para saber que estamos en un parámetro de la clase config. ¿Listo? Le voy a llamar public static string config path photoclient. ¿De acuerdo? La idea es que cuando iniciamos la aplicación carguemos los parámetros, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ejecutemos la consulta para leer los datos de lo que es la tabla config y esos datos los carguemos acá. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a trabajar en lo que es la sesión. Nos vamos a ir al inicio de sesión y ahí vamos a terminar de cargar este valor a lo que es config. ¿Listo? Entonces voy a abrir aquí lo que es sesión. Aquí tenemos lo que es usuario BRL. Voy a definir aquí un config BRL. Le voy a llamar BRL config, porfa. ¿Listo? Y acá, una vez que nos loguemos, nos hemos logueado de manera adecuada, ¿no es cierto? Antes de mostrar el menú, aquí lo que vamos a hacer es iniciar las variables de configuración. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a definir un data table. No sé, un dtconfig. Que va a ser igual a new data table. ¿Listo? Vamos a aprovechar para que BRL config lo instanciemos. ¿Listo? Y vamos a decir que ese data table config va a ser igual a lo que es BRL config llamando al método select. Ahí vamos a vaciar los datos. Entonces, si hemos vaciado los datos, aquí esta clase que es config, en su atributo config path photoclientes, ahorita seleccionamos este resultado de la consulta SQL, simplemente nos va a dar una fila y una columna que va a estar en la fila 0 y columna 0. Entonces directamente vamos a decir esto va a ser igual a este data table config.rows posición 0, o sea fila 0, columna 0.toString. Ahí vamos a obtener ese valor. ¿De acuerdo? Y como es una clase estática con atributos estáticos y es pública, vamos a poder acceder a ella para leer su valor desde cualquier clase que nosotros tengamos en la aplicación. ¿Listo? Bien, ahí estaría. Ahí hemos cargado lo que es config y ya lo podemos usar a este atributo para subir la imagen. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es trabajar ya con el insert, con el que estuvimos trabajando anteriormente, para agregar o anexar lo que nos faltaba, que básicamente es la imagen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a venir acá a lo que es los clientes. Vamos a seguir trabajando con esto, ¿de acuerdo? Porque todavía nos falta a nosotros lanzar... Perdón, acá estamos con el user control clientes y es acá, ¿no? Todavía nos falta a nosotros trabajar con este botón, ¿no es cierto? Que es el botón fotografía para capturar la imagen que vamos a subir después al servidor.
Acabo de trabajar con el evento click. Entonces cuando hagamos un clic en este botón, lo que deberíamos hacer es lanzar un Open File Dialog para capturar una imagen, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Vamos a lanzar ese Open File Dialog. Entonces acá, cuando hagamos clic, nos vamos a declarar un objeto de la clase Open File Dialog. Es así, ¿no es cierto? Open File Dialog. Y nos está dando error porque tenemos que hacer un using de Microsoft.win32, ¿no es cierto? Puede ser ese using. Le voy a llamar OFD. Y esto va a ser igual a New Open File Dialog. La idea es que abramos imágenes. Entonces vamos a abrir solamente imágenes. Necesitamos trabajar con su propiedad de filter, ¿no es cierto? Aquí vamos a decir archivos de imágenes. Y en la propiedad filter, no se olviden que aparte de esto, tiene un pipeline que separa los tipos de archivos que vamos a filtrar en nuestra búsqueda, ¿no? Entonces esto va a ser un asterisco.jpg, vamos a decir, ¿listo? Ahora, obviamente, este Open File Dialog se tiene que lanzar. Si se ha lanzado y se ha elegido una imagen del tipo JPG y se ha hecho clic en aceptar, vamos a poner esto igual a true, entonces aquí deberíamos cargar esa imagen que se ha elegido acá, en este espacio que tenemos, que es este image de acá. Debería tenemos acá una imagen, ¿no es cierto? Aquí está, que se llama IMG cliente, ¿no es cierto? Deberíamos cargarlo acá. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces decimos que el IMG cliente o la imagen cliente en su propiedad source va a ser igual al archivo que se haya seleccionado en este Open File Dialog. Eso lo hacemos instanciando un nuevo es bitmap, ¿no es cierto? Bitmap image, es este de acá, ¿de acuerdo? Vamos a instanciar un nuevo objeto de bitmap image. Y acá, para darle la ubicación de esa imagen que tiene que mostrar, tenemos que hacer un new URI acá. Y aquí a pasarle la imagen, la dirección, la ruta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa ruta está en OFD, ese Open File Dialog, en su propiedad FileName. ¿Listo? Ahora, bueno, esto sí se ha dado esta apertura, ¿no? Necesitamos controlar si realmente se ha elegido una imagen o no. Para eso nosotros podemos acá definirnos una variable, ¿sí? Privada nomás del tipo string, que sea path foto cliente, que inicialmente lo vamos a poner así en nulo o vacío, ¿de acuerdo? Una vez que elijamos una imagen, nosotros aquí a esa imagen le vamos a asignar el valor también del OpenFileDialog.FileName para que apunte a esa imagen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a probar hasta ahí, veremos si abre o no abre una imagen, ¿listo? Mucho me olvido la contraseña del admin. Exacto. Vamos a probar acá. Y bueno, lo que nos interesa es ver si funciona esto. Lanzamos. Y acá de las imágenes obviamente podemos capturar cualquiera de estas, ¿no es cierto? Y sí, se nos está cargando, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos el resto de los datos y deberíamos guardar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya tenemos la imagen. ¿Está ahí todo ok? Muy bien, entonces veamos. Acá tenemos lo que es la administración del cliente. Cuando guardemos, ¿cómo vamos a hacer ahora? Vamos a buscar acá. Aquí está. Cuando guardemos, que es esta opción, insertamos,
Aquí lo que deberíamos hacer nosotros es copiar, ¿no es cierto?, la imagen, ¿no es cierto?, acá, ¿sí? Deberíamos obviamente validar si la imagen es obligatorio. Entonces recién, o sea, si la imagen es obligatorio, entonces si tiene imagen, recién deberíamos permitir la inserción, ¿no es cierto? Entonces esto simplemente para hacer una validación básica, vamos a decir así, ya tenemos el path de la foto del cliente, ¿no es cierto? Si esto es diferente de algo vacío, o sea, un string.empty, o podríamos preguntar diferente de cadena vacía, una llavecita abriendo, perdón, comillas abriendo y cerrando, recién vamos a hacer la inserción, ¿no es cierto? ¿Está bien? Simplemente para cuidar esto. Obviamente si esto no se cumple, vamos a decir acá por else messagebox.show debe elegir una foto al cliente, debe elegir una foto para el cliente. ¿Listo? Ahora, nosotros, la idea que nosotros tenemos, obviamente aquí es copiar la imagen, ¿no es cierto? O sea, deberíamos copiar la imagen. Teniendo esto ahí, bueno, cliente registrado con éxito, miren, acá voy a hacer simplemente una copia. ¿Cómo copiamos? Hacemos un file .copy, ¿no es cierto? Acá para hacer el uso de file tengo que hacer un using the system.io, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces decimos file.copy y aquí le enviamos la posición inicial de la imagen, ¿de acuerdo? O sea, que estaría aquí en path foto cliente, y luego la ubicación de la imagen que estaría acá en config path foto cliente, y obviamente aquí sería decir cómo se va a llamar la imagen. Digamos acá le voy a llamar, por decirles, prueba.jpg. ¿Está bien? Voy a probar simplemente. Esto lo vamos a traer aquí arriba porque es parte del proceso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Obviamente que esto no es correcto, no es adecuado. No deberíamos hacer eso. Pero ahorita vamos a ver si se copia o no y luego vamos a ver qué hacemos con este valor. Entonces hasta ahí vamos a probar. Vamos a ingresar. Vamos a llenar unos datos ficticios, ¿de acuerdo? Entonces llenamos cualquier dato ficticio que sea masculino, ¿no es cierto? Y vamos a agarrar la fotografía. Vamos a probar con esta que tenemos acá, ¿ya? Vamos a ver si guarda o no guarda. Bueno, ahí nos dice cliente registrado con éxito. Si bien se ha insertado aquí en la base de datos, vamos a ver ahorita los clientes. Bueno, persona primero y luego clientes. Acá miren, directamente voy a hacer un select asterisco from persona y un select asterisco from cliente, ¿de acuerdo? Pues aquí está
revisamos, acá tenemos a Timoteo, ¿no es cierto? Se nos ha registrado de manera correcta, que es el ID 1009, y aquí también está, ¿no es cierto? Está con todos sus datos y todo lo demás. Revisamos qué ha pasado con la carpetita. Aquí se ha copiado, miren la foto. ¿Está bien? Pero se ha copiado con prueba, ¿no ve? Eso no es lo correcto, porque si existe otra imagen que sea prueba, se va a sobreponer, ¿no es cierto? Y perdería este dato. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora al copiarlo, le vamos a colocar el ID. En vez de que diga prueba, aquí le vamos a colocar el ID del cliente. O sea, así las fotografías no se van a repetir. O sea, el nombre de la foto no va a ser prueba, sino va a ser el ID del cliente. ¿De acuerdo? El ID jamás se repite. Entonces con eso vamos a garantizar que tampoco se repita lo que es la fotografía y no se sobreponga, salvo que la quisiéramos modificar nosotros de manera real. Entonces vamos a programar eso más y vamos a ver qué tenemos en la capa de datos. Si estoy bien en cliente DAL, no sé si ya tenemos el get el ID. Tenemos, bueno, el update. Aquí simplemente tenemos el insert y bueno, y aquí utilizamos, ¿no es cierto? Este método, ¿no es cierto? Pero esto nos sirve simplemente para hacer la inserción. En todo caso, miren acá, vamos a escribirnos un método más. Perdón, se me fue acá. Vamos a escribir un método más en lo que es cliente DAL, que retorne un entero, ¿de acuerdo? Y bueno, le vamos a llamar esto get ID increment. Ese es el ID que se va a incrementar. Y aquí básicamente vamos a hacer un return de este ID, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, ya tenemos un método que nos retorna el ID de la persona, ¿no es cierto? Es el ID que se va a generar antes de realizar la inserción. Entonces nosotros vamos a capturar ese valor del ID, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Esto lo vamos a llevar a lo que es la capa BRL. Vamos a buscar. Aquí está cliente BRL. Para esto no necesitamos instanciar completamente lo que es cliente. Bueno, no importa con cuál de los dos lo hemos instanciado, ¿no es cierto? Simplemente aquí vamos a hacer un return de lo que es dal.getIDIncrement, ¿de acuerdo? Vamos a retornar qué valor es el que se va a generar. Acá, en lo que es la capa de presentación, miren, antes de hacer la inserción, una vez que hemos instanciado cliente, miren, aquí vamos a capturar el ID. Está mal escrito mi método, ¿no? Es increment, y aquí se me ha ido una E, ¿no? Y esto es igual, perdón, ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Capturo ese ID y van a disculpar, está mal escrito el método. Antes de insertar, ¿no es cierto? Es el ID que se va a insertar y aquí al copiar simplemente voy a concatenar con el valor de esta variable ID. ¿Está claro? Para que cada vez que se guarde se almacene con el valor actual del registro del cliente. O sea, esas fotos van a cambiar su nombre al ID y eso va a evitar que se repitan, ¿de acuerdo? Vamos a probar. En teoría, de acuerdo a la base, deberíamos insertar el cliente 1010, ¿no es cierto? Tanto en persona como en cliente. y por ello debería aquí insertarse lo que es la foto 1010, que corresponde al cliente 1010. ¿Se entiende? Entonces vamos a probar.
Hacemos correr. Nos logueamos. Y nos vamos a cliente y bueno, vamos a crear un nuevo cliente acá, ¿listo? Nos vamos a inventar otra vez los datos. Bueno, estamos llenando algunos datos ficticios acá. Y lo que nos interesa básicamente es esto. A ver qué foto subimos. Bueno, no tengo ninguna. Voy a subir esta de acá, ¿de acuerdo? Que dice estudiantes. El nombre real de la foto dice estudiantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a guardar. Bueno, dice aquí cliente registrado con éxito. Vamos a probar. Acá primero. Obviamente se nos ha creado la persona 1010, que es Sara. Y el cliente 1010. Acá es la cosa. Y miren, si observamos, sí ha hecho ha enviado la foto a la ruta del servidor, pero le ha cambiado el nombre, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser difícil ya que se repita, ¿no es cierto? El siguiente va a ser con 1011, 1012, 1013 y no se van a repetir, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya estaría la parte de la inserción. Simplemente aquí un pequeño detallito. Una vez que todo esté insertado, lo que vamos a hacer es cerrarlo. ¿Listo? Lo vamos a cerrar. Porque luego esto mismo lo tenemos que reutilizar cuando hagamos un get. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Una vez insertado, cerramos. Bien. Ya estaría esta parte de lo que es las fotografías y lo que es la transacción, ¿no es cierto? Entonces el insert de lo que es cliente estaría completo. En la siguiente parte del video ya vamos a trabajar con lo que es la parte de búsqueda de los clientes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un diseño de tal forma que nosotros... donde estamos, clientes, trabajemos con esta otra opción que tenemos acá. Tenemos nuevo y aquí tenemos lo que es buscar clientes, ¿no es cierto? Una vez que busquemos los clientes, si queremos podemos agregar uno nuevo o podemos modificar uno ya existente, y lo que nos interesa es que al modificar un nuevo cliente tenemos que reutilizar esta misma ventana, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces con eso terminamos esta parte del video hasta acá.